llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, que nunca se me olvide, Señor, nunca se nos olvide. Aleluya. Santo Dios, te alabamos y te bendecimos. Lo bueno. Comúnmente escuchamos frases, escuchamos dichos, escuchamos expresiones que no solamente son impactantes, sino que son frases, dichos que trascienden los tiempos. Que en una ocasión alguien dijo una frase y eso ha corrido a través de la historia. Algunas que quizás podamos recordar, otras que para mí son nuevas cuando empecé a preparar el sermón. Por ejemplo, hay una frase que corrió a través del tiempo que decía: no hay camino para la paz es el camino. Eso lo dijo Mahatma Gandhi en un momento dado. Hay frases que han corrido a través de la historia, como la que hizo en alguna ocasión Albert Einstein, donde dijo: cada día sabemos más y entendemos menos. Hay frases que han corrido a través de la historia, donde dice que lo que no mata me hace más fuerte. Aunque algunos dicen lo que no me mata me engorda. María, ¿verdad que sí? Yo por lo menos recuerdo que decía: lo que no me mata me engorda. Hay frases que han corrido a través de la historia y que han sido frases poderosas, como la que hizo en alguna ocasión Sigmund Freud, donde dijo: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Frases, dichos, argumentos que han corrido a través de la historia. Y la verdad, iglesia, es que no podemos negar que hay frases en nuestras vidas que nos marcan para siempre. Hay frases que nos marcan, pero también hay expresiones que trascienden todos los tiempos. Y hay afirmaciones y declaraciones que cambian vidas. ¿Escuchó eso? Afirmaciones y declaraciones que cambian, tienen la capacidad de cambiar vidas, como fue la declaración o la afirmación que hizo una mujer, que vamos a estar meditando en esa declaración que hizo ella. ¿De quién estoy hablando? De Marta, la hermana de María y de Lázaro, que muy personalmente creo que son los hijos de Simón el mago, el leproso, perdón, de Simón el leproso. Pero eso lo podemos discutir en alguna otra ocasión. Pero Marta hizo una expresión, hizo una frase que yo creo que debemos de meditar en ella, porque esa declaración es una declaración en la cual todos nosotros debemos de afirmar. Toda esa declaración que hizo ella es una declaración que debemos de decir. Es una expresión que cada uno de nosotros estamos llamados a declararla. Pues hoy meditemos un poco en la declaración de Marta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Déjenme dar una pequeña introducción antes de entrar a lo que es la lectura del día de hoy en Juan 11:20, porque voy para Juan 11:20. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lázaro, como ustedes conocen ya la historia, Lázaro había enfermado. ¿Cuál era la enfermedad? No lo registra, pero era una enfermedad de muerte, una enfermedad que era crítica. Y sus hermanas, le hacen un llamado a Jesús. Tu amigo Lázaro está enfermo, ven, pero Jesús no va en ese momento, sino que se queda por 4 días lejos de la ciudad de Betania. Y al pasar unos días, él regresa otra vez a Betania, y cuando Marta se entera de que Jesús viene de camino, ella sale al encuentro de Jesús para hacerle un reclamo. Si usted tiene el libro de Juan,
capítulo 11, voy a leer del verso 20 en adelante. Si Dios le ha dado la capacidad de tener salud, por favor póngase de pie, porque esto se trata de reverencia a la palabra de Dios, no se trata de lo que el pastor quiere, es reverencia a la palabra de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema: la afirmación más grande que puedes hacer. La afirmación más grande, o vamos a ponerla así, la declaración más grande que todo hombre y toda mujer puede hacer. Libro de Juan, capítulo 11, verso 20 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. ¡Qué declaración más maravillosa! ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Interesante cuando Jesús le dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y ella dijo: sí. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta, y ella dijo: sí. Ahora la pregunta es: ¿qué abarca todo ese sí que acaba de decir Marta? Bueno, Marta dijo sí a aquella aseveración de las palabras de Jesús, porque fueron varias las palabras que Jesús le dijo a Marta. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, dice allí el verso 23. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Oiga, Marta, desde mi punto de vista, haciendo el análisis que puedo hacer, yo creo, mi amado hermano, que Marta estaba familiarizada con el tema de la resurrección. ¿Por qué? Hermano, todo judío era criado en lo que era en el Antiguo Testamento. Todo judío desde pequeño se le hablaba todo lo que tenía que ver con lo sucedido en el Antiguo Testamento. Y yo no tengo la menor duda de que Marta tenía la capacidad de poder conocer sobre el tema de la resurrección. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ella sabía lo que había pasado con los profetas. En el Antiguo Testamento vemos que tanto Elías como Eliseo fueron utilizados con poder de Dios para poder hacer una resurrección. No solamente eso tuvo que haber llegado hasta los oídos de Marta por el estudio de lo que era la ley, sino también vemos que en el libro de Job, allí se habla en el capítulo 19, verso 25 al 27, cuando se dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es tema de resurrección. Eso es tema de resurrección. Y ella tenía que tener conocimiento sobre eso. El salmista decía en el Salmo 16, verso 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muchos dicen que esto era un verso que hablaba de la profecía de la resurrección de Jesucristo. Eso es un tema sobre lo que es la resurrección. Pero me encanta cuando Daniel 12:2 afirma lo siguiente. Y quiero que recuerden eso. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow. Por si acaso usted no le prestó atención, yo quiero que usted lo vuelva a escuchar. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿sabe? Los que ya se murieron, serán despertados. ¿Sabe qué es eso? Resurrección. Eso es resurrección. Pero qué interesante que en esa resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Yo no asusté, pero debe asustarse. Usted debe de preocuparse al leer eso. Yo creo que Marta, más allá de estar familiarizada con el tema de lo que era la resurrección, porque el Antiguo Testamento así lo habla, yo creo que ella, al ser una seguidora de Jesús, pudo haber escuchado los diferentes debates, pudo haber escuchado las diferentes discusiones del tema de la resurrección, como pasó con el tema del encuentro que tuvo Jesús con los saduceos. Los saduceos no creían en el tema de la resurrección, pero allí hubo un encuentro en un momento dado que los saduceos cuestionaron a Jesús y allí hubo un gran debate con el tema de la resurrección, según lo relata Mateo 22:23. Yo no dudo que Marta se haya enterado de eso, o que haya estado cerca de toda aquella discusión. Aún más, yo creo que Marta pudo haber experimentado, ver o oír lo que mismo Jesús hizo, porque Jesús hizo milagros. Jesús no fue el único a Lázaro el que resucitó, porque la Biblia registra en el libro de Lucas capítulo 7 verso 11, cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Y déjeme decirle, Judá y Naín estaban bien cerca. Y si ella no estaba presente en aquel momento, hermano, déjeme decirle, y sin temor a equivocarme, los chismes corren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora no dicen amén, ¿verdad? Déjeme decir, los chismes corren. La cosa se riega. Las cosas que hacemos se saben. Y se saben. Y yo no dudo que cuando hubo la resurrección de ese muchacho, aunque Marta no hubiese estado allí, el rumor hubiese corrido de un pueblo al otro. ¡Ah! Fíjate, Jesús, el hijo del carpintero, mira el milagro que hizo. Se tuvo que haber enterado. Se tuvo que haber enterado. Porque quizás era una de las que iba caminando con Jesús cuando... ¿Se acuerdan que hubo un momento, lo que era, siempre lo recordamos como la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Pero la mujer del flujo de sangre simplemente fue algo que sucedió en el camino cuando Jesús iba caminando a la casa de Jairo para resucitar a aquella niña de 14 años que había muerto. Y Marta no iba en ese grupo, porque decía que la Biblia dice que la multitud apretaba a Jesús. Quizás Marta estaba en ese grupo. Quizás, no lo sé. Pero si no estaba, déjeme decirle, los rumores corren. Los rumores siempre corren. Las noticias siempre corren. Marta tenía que estar bien familiarizada con lo que era el tema de la resurrección. Y yo creo que al estar familiarizada con lo que es el tema de la resurrección, al estar familiarizado con lo que es la doctrina de la resurrección, ella dijo, yo sé que resucitará. Ella estaba convencida, yo sé que Él va a resucitar. Ahora, ella dijo algo bien interesante porque ella no lo dejó ahí. Ella siguió hablando. Y dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Uy, eso es bien interesante también, eso me llamó la atención. ¿Por qué? Quizás Marta, en alguno de esos caminar con Jesucristo, pudo haber escuchado a Jesús decir aquellas palabras que se registran en Juan 5:28. Cuando Jesús dijo, no os maravilléis de esto,
No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, Marta estaba consolada con algo. Marta no sabía que Cristo lo iba a resucitar en aquel momento. Ella se estaba consolando con la resurrección en el día postrero, en lo que acaba de decir Jesús allí en el libro de Juan capítulo 5. En el día en que se oirá la voz y que los muertos resucitarán, algunos para vida y otros para condenación. Marta está consolada con la idea de que Lázaro resucitaría en el juicio final. Ahora, estas palabras de Jesús dichas en el libro de Juan capítulo 5, tenemos que meditar y entenderlas aunque sea un poco. ¿Por qué? Él dice, llegará el día en que todos resucitaremos. Por si usted no lo sabía, todos nosotros vamos a resucitar. Pastor, no solamente los que creen en Cristo Jesús. Déjeme decirle, todos vamos a resucitar. Todos vamos a ser levantados. Todos vamos a resucitar. Llegará el día. Iglesia, llegará el día donde todos tendremos que pararnos frente al Señor. ¿Sabían eso? Todos tenemos que pararnos frente al Señor para juicio. ¿Será que Jesús, cuando habla esas palabras, estarán relacionadas con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, en la visión que ve Juan? En Apocalipsis capítulo 20, verso 11, se habla de lo que es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el hecho de que habrá un juicio final para todos los hombres, para todos los creyentes, tanto creyentes como no creyentes, es confirmado a través de las Sagradas Escrituras. Cada persona comparecerá un día ante Cristo para ser juzgado por las obras. Y no quiero que me malinterprete, las obras no salvan. Las obras no salvan. Pero un día nos tendremos que parar frente a Dios y dar cuenta qué tú hiciste con esta salvación tan preciosa. Tendremos que pararnos frente a Él. Jesús dijo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, Marta creyó en la resurrección. Y también debe ser nuestra creencia. También debe ser nuestra convicción de que en algún momento, en el día del Señor, nosotros también resucitaremos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debemos de creerlo? Simplemente porque la Escritura lo dice. Y si la Escritura es palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice, pastor, ¿dónde lo dice? Pues vamos a empezar por ir para abajo. Pablo, cuando hablaba a la iglesia de Tesalónica en la primera carta, capítulo 4,
verso 14, él decía, porque si creemos, y os vuelvo otra vez a usar la palabra creemos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es tema de resurrección. Cuando Pablo hablaba de este mismo tema a los romanos en el capítulo 8, verso 11, él dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo que levantó a Cristo lo va a levantar a usted. El mismo que levantó a Cristo me va a levantar a mí. El mismo que levantó a Cristo nos va a levantar a nosotros. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 6 verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él. Vuelvo otra vez. ¿Se acuerdan de la expresión de Marta? Creo. Y cree en él tendrá vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Descansa en el carácter de quien habló. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Siguiendo lo mismo de allí, de Primera de Tesalónicas capítulo 4, en el verso 16 también lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, el tema de la resurrección. El tema de la resurrección es algo que nosotros debemos de creer. Así como Marta lo creía, también nosotros debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Hermano, la resurrección, para que nosotros tengamos una idea, es parte central y medular de lo que es el cristianismo. No, yo creo que Cristo murió en la cruz. Sí, eso es cierto. Pero si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, ¿vana es nuestra fe? ¿Vana es nuestra fe? Hermanos, ¿dónde está nuestra esperanza si no hay resurrección? Y Cristo resucitó. Fueron muchos los que murieron por una buena causa. Oh, todavía hay muchos que mueren por una buena causa. Pero solamente uno ha resucitado. Muchos siguen allí por ejemplo, a Mahoma. Pero ¿dónde está Mahoma? Mahoma está en su tumba. ¿Dónde está Buda? Buda está en su tumba, pero solamente Cristo. Cristo Jesús tuvo la capacidad de vencer no solamente el pecado, venció la muerte y resucitó porque Él vive. ¿Cuánto lo creen? Cristo vive. Y a ese es el que yo le sirvo. A ese es el que yo le sirvo. Aquel que dijo en un momento dado que yo lo resucitaré. Y yo creo que así como el poder de Dios resucitó a Cristo Jesús, también tiene el poder de resucitarme en el día del Señor Jesucristo. Hay un trabalengua que Pablo habla en Corintios. Un trabalengua bien interesante. En 1 Corintios 15, verso 13, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo perecieron simplemente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, y escuchen la aseveración de Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que hay resurrección. Y Marta decía, yo lo creo. Yo lo creo. A la aseveración, a las palabras de Jesús, ella dijo, yo sé que resucitará. Resucitará en el día postrero. Hermano, la fe de Marta
Tu creencia era que Jesús es poderoso para resucitar. Jesús es poderoso para resucitar. Pero eso no se queda la conversación ahí, sino que me lleva a una expresión aún más poderosa. Yo estaba esta semana estaba en un velorio, en la funeraria, cuando escucho a la persona que está allí, pues hablando frente al féretro, usó esta lectura. Y de la manera que la usó, para mí fue bien impactante, que yo digo, Señor, nunca había escuchado esta frase tan poderosa como la escucho ahora. Fue lo que me animó a preparar este mensaje. Lo que Dios me movió. Porque Marta le dijo sí a su convicción de quién era Jesús. Marta no solamente dijo sí creo en el tema de la resurrección, sino que dijo sí creo en quién es Jesús. Mire, en el verso 27, de allí de la lectura inicial, Marta dice estas palabras: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, esa es la más grande declaración, esa es la más grande afirmación que todo ser humano puede hacer. Creo que no existe otra declaración. Mira que nosotros escuchamos a las personas: declaro sanidad sobre tu vida. A mí todavía no me han declarado que me va a salir pelo. Yo no sé cuál es ese problema. Pero declaramos, declaro felicidad sobre tu vida. Declaro y declaramos que va a haber salud, que va a haber felicidad, que te vas a encontrar un jevo o te vas a encontrar una jeva. Eso lo declaramos. Mire, déjame decirte algo. No hay mayor declaración que puede salir de la boca de un ser humano que poder decir: creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No hay otra. No hay otra declaración más poderosa que puede salir de nuestros labios. A mí me llama la atención esa frase, esas tres palabras: yo he creído. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué te llama la atención esas tres palabras, yo he creído? Bueno, a mí me llama la atención porque Jesús no le pregunta a Marta si ella cree que Jesús lo va a resucitar. Él nunca le preguntó eso. Jesús le pregunta a ella si ella creía que Jesús era la fuente de la resurrección y del dador de la vida. Eso fue lo que Jesús le preguntó. Jesús no le dice: ¿tú crees que yo lo voy a resucitar? Eso no fue. Jesús la confrontó. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú lo crees? Y allí es donde dice: yo he creído. Aquí hay mucho que meditar en esta expresión y me voy a explicar. Entienda esto, iglesia. Entienda esto, hermano y amigo. Específicamente para usted que todavía no ha abierto su corazón a Cristo Jesús y responderá al llamado que Él hace. Yo quiero que usted entienda esto. Para poder experimentar la verdadera resurrección y la verdadera vida que Jesús nos ofrece, tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero, que es que tú y yo somos como Lázaro. Entiéndalo. ¿Cómo que como Lázaro, pastor? Bueno, tú y yo somos como Lázaro. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estamos muertos. ¿Sabes qué? Sin Cristo estamos muertos, dice la Escritura. Tú y yo tenemos que entender que somos como Lázaro, que estamos atados con vendas de maldad. Tenemos que saber que somos como Lázaro, confinados en una cueva que no nos deja escapar de este pecado. Que somos como Lázaro, usted y yo, malolientes, podridos, descompuestos por causa del pecado. Y que necesitamos de Cristo. Necesitados cada uno de nosotros de Cristo Jesús para que haga la obra en nosotros.
ya que por estar muertos, usted no puede hacer nada para que tenga vida. No lo puede hacer. Usted sabe que ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada para poder tener vida en abundancia. Escuchaba hace un tiempo atrás a una dama, corrió mucho por las redes sociales también. Aquella dama decía que para que usted tenga vida, para que usted tenga salvación, Jesús pone el 75% y nosotros ponemos el otro 25%. Con mucho respeto digo, eso es un rotundo disparate. Eso es un rotundo disparate. Aún es un disparate que yo pueda decir, el Señor pone el 99.9% de su obra y nosotros ponemos el 0.01% en el tema de nuestra salvación. ¿Y sabes qué? Si nosotros ponemos en nuestra vida, en el plan de salvación, si nosotros ponemos el 0.01%, mi salvación no es perfecta. No es perfecta. ¿Sabes por qué tú no puedes poner el 0.01%? Porque un muerto no puede hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Por eso es que nosotros, al ser como Lázaro, necesitamos de que Cristo llegue a nosotros y nos dé la vida que nosotros necesitamos. Hermanos, somos como Lázaro, pero gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, el cual Cristo llegó, el Cristo llega, y así como lo hizo con Lázaro, y como lo hizo conmigo, y como lo hizo con algunos ya de ustedes, Jesús tiene la capacidad el día de hoy de darte vida y vida en abundancia. Todavía Cristo puede coger y llamarte por nombre. Ustedes saben que la historia de Lázaro estaba muerto, estaba vendado, estaba allí podrido. Y Jesús fue el que le dijo, Lázaro. Algunos dicen que lo llamó por nombre porque si llega a decir ven fuera hubiesen resucitado todos los muertos. Pero a mí me llama la atención el por qué Jesús le dijo, Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que llama. Y Él te llama por nombre. Y yo estoy bien convencido de que quizás el día de hoy Dios está diciendo, Juana, Tito, Pedro, Arturo, y te llama por nombre. Traté de usar nombres que no eran de aquí, ¿ves? Algún día yo tengo la esperanza que Tito Tuerca se convierta. Pero Jesús es el que llama. Y estoy convencido de que un día como hoy, Jesús te llama, así como estás, así, pecador, así, podrido en el pecado, así como tú estás ahora. Él te llama porque no eres tú el que haces el cambio, lo hace Él. A pesar de lo que tú estás viviendo, Él tiene misericordia de ti. Pastor, ¿de dónde usted saca semejante cosa? Yo tengo que pasarlo en textos bíblicos, ¿verdad? Que siempre le he dicho a través de textos bíblicos. En Efesios capítulo 2, ahí está la respuesta. Efesios capítulo 2 está la respuesta. El verso 1 en adelante dice, y Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros. No dice que tú cogiste. Mira, esto es interesante. Y Él os dio vida. No fue, Él te ayudó a vivir. Él te ayudó. No, Jesús no ayuda. Él hace el trabajo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, y lo vuelve a recalcar,
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Lo da por un hecho. Porque ninguno hemos resucitado. Pero aquí lo está dando como un hecho. Aquello que va a pasar en el futuro, ya yo le he declarado, dice el Señor. Ya es algo que va a suceder. Él os dio vida. ¿Lo escuchó hoy? ¿Escuchó? Él os dio vida. ¿Por qué? Porque solo Él, solo Jesús tiene la capacidad. Solamente Jesús tiene el poder. Solamente Jesús tiene la autoridad de dar vida. Pedro dice en el libro de Hechos capítulo 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. Es Cristo el dador de la vida. Hermano, la declaración de Marta, cuando dice, sí, yo he creído que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Es el Cristo anunciado, el Mesías que se anunció por los profetas en el Antiguo Testamento y que vendría a salvar y que vendría a redimir a un pueblo. Jesús es el Cristo, porque Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente Jesús es el Cristo, el Mesías, sino que ella declara y dice, sí, yo he creído que Jesús es el Cristo, pero dice que es el Hijo de Dios. Jesús mismo lo afirmó cuando Él prácticamente revolcó aquel avispero delante de aquella multitud, cuando Él dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Aquella declaración prácticamente estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. ¿Acaso Jesús no dijo, yo y el Padre uno somos? Aquel ángel cuando se le presentó a María y le dijo que el niño que habría de nacer sería grande y llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Y podemos ver en la lectura con el endemoniado de Garada que cuando ve a Jesús entrar, ver a Jesús llegar, aquel hombre endemoniado salió corriendo y cuando llegó a donde estaba Jesús cayó de rodillas, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, toda. Y usted no va a querer arrodillarse, pero va a arrodillarse en algún momento dado. ¿Y cuáles fueron las palabras de aquel endemoniado? ¿Qué tienes contra mí? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Hermano, a veces nosotros no queremos declararlo, pero los mismos demonios lo declaran. Los mismos demonios declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Oiga, Marta dijo, sí, creo. Pero la pregunta que me trae a colación detrás de todo esto, ¿qué envuelve para nosotros la expresión que Marta hizo cuando dijo, sí, creo? ¿Qué envuelve para nosotros? Bueno, yo creo que envuelve el reconocimiento de quién es Jesús. Cuando usted dice, yo sí creo, usted está reconociendo quién es Jesús. Reconoce quién es Jesús en su vida. Usted está reconociendo que Jesús es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que estuvo desde el principio, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Reconocer quién es Jesús es reconocer que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, porque Cristo murió en una cruz, siendo el pago sustitutivo, siendo la reconciliación con Dios, dándonos salvación y vida eterna. Y por medio de Cristo Jesús, creer en Él, somos adoptados como hijos de Dios. Eso es creer. Cuando usted dice sí creo, eso es lo que usted está creyendo. Decir sí creo es un acto de obediencia a Dios.
Decir sí creo es un acto de obediencia a que vamos a cumplir. Es el cumplimiento de los mandatos. Porque usted no puede decir sí creo y no guardar sus mandamientos. Porque Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Decir sí creo. Y esto a mí me impactó mucho y escúchelo. Decir sí creo es organizar la vida según el punto de vista divino. Uy, ¿a dónde va? Si yo digo sí creo, no se trata de lo que yo creo de mí, se trata de lo que Él cree de mí. No se trata de caminar en mi voluntad, se trata de caminar en la voluntad de Él. De manera tal que yo organice mi vida. Y en mi vida yo tengo que organizar mis pensamientos, tengo que organizar mi carácter, tengo que organizar dónde estoy, lo que creo, lo que veo, lo que oigo, lo que camino. Es toda mi vida. Decir sí creo es hacer la voluntad de Él. Y negarme a mí mismo cada día y no ceder ante las tentaciones del mundo. Es decir, organizar mi punto organizar la vida según el punto de vista divino. Es decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios bajo su dirección. Es un acto de sumisión por lo que Él es. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Decir sí creo. Para los que estuvieron presentes esta semana en los estudios de grupo dinámico, decir sí creo es un acto de convicción, es un acto de fe. Y cuando nosotros decimos sí creo, estamos diciendo mis convicciones no son negociables. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Mis convicciones no son negociables. Porque yo no voy a ceder ante otra cosa que no sea en quien yo he creído. Pues Marta dijo sí. Dijo sí a su convicción de quién era Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo. Ahora, tercer punto y último. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu creencia? Esa es la pregunta que tenemos que meditar. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu creencia? Y pregunto esto porque ¿tú estás claro con respecto al tema de la resurrección? Algún día tendremos que resucitar y tendremos que dar cuenta ante Dios. Mi pregunta es, luego que tú te pares frente al Señor, ¿tú has considerado hacia qué lado tú vas a ir? Para hacer una ilustración que sea sencilla, tipo nene chiquito, para que usted no se me confunda. Usted se va a parar frente a Dios el día de la resurrección. ¿Para dónde tú vas? El día que te enfrentes a Dios, ¿hacia dónde vas? ¿Tú estás claro con eso? Porque unos van para el lugar que Cristo preparó para nosotros, según Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hay un lugar preparado para nosotros en las moradas celestiales. Pero ¿sabes qué? También Dios preparó el infierno. Por eso es que a veces ustedes me ven, Lilo se echa a reír mucho con esto, porque cuando me toca hacer una despedida de duelo, y yo no sé si la persona ha creído en Cristo Jesús o no ha creído en Cristo Jesús, y pues yo le digo, el Señor preparó un lugar para él, y preparó un lugar para ella, porque Dios preparó los dos. Dios preparó los dos. La pregunta es, ¿tú has considerado para dónde vas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu certeza? ¿Dónde tú vas a experimentar luego que resucites y te pares frente a Dios? ¿A dónde tú vas? ¿Acaso tú reconoces que espiritualmente estás muerto y que tú necesitas vida y que esa vida solamente la puede dar Jesús? No hay otra manera de poder darla.
Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús es Señor y que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos? Yo te pregunto, ¿estarías hoy dispuesto a declarar las mismas palabras que dijo Marta cuando dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú estarías dispuesto hoy? Te pregunto, ¿tú crees esto? ¿Dirás sí como dijo Marta? Y sé que dentro de esta multitud de personas, alguno dirá, bueno, pastor, ya esa declaración yo la hice parte mía. Oh, pastor, yo he dicho que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y yo lo tengo como mi Salvador. Yo te digo, felicidades. Felicidades porque hiciste la declaración más hermosa que puede hacer un ser humano. Pero sé que dentro de esta multitud también hay personas que aún no han tenido el valor, no han tenido la convicción para decir igual que Marta. Y déjame decirte a ti que todavía no has dicho esa expresión. Que todavía cuando Dios te ha llamado, todavía tú no reconoces que debes de decir esa expresión. Que todavía te niegas, que no tienes el valor. Déjame decirte que decir sí, de eso depende tu destino eterno. De ese sí depende tu destino eterno. Porque solo y únicamente solo los que han dicho sí, yo creo, han sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, con la capacidad de resucitar para vida eterna en las moradas celestiales que Cristo preparó para nosotros. Te pregunto, ¿estarás dispuesto a decir como dijo Marta? He creído, pero déjeme decirle, la Escritura no fueron la única que dijo así. Hay una historia de un joven ciego de nacimiento, en el cual Jesús le sanó. Y hubo una controversia grande, pero aquel joven que era ciego de nacimiento, que había sido sanado, Jesús le hizo esta pregunta a ese joven que había sido ciego y que Jesús lo había sanado. Y Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió aquel hombre y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo estas palabras, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y las palabras que salieron de aquel joven que había sido sanado de aquella ceguera fue, creo, Señor, y le adoró por lo que era, porque creer implica adoración. Si usted no está adorando a Dios, ¿en quién usted ha creído? ¿Sabe que las palabras de Pedro fueron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigos, hermanos, quiero que sepa que Dios te llama. Dios está llamando. Todavía el tiempo de que Dios sigue llamando, Dios sigue llamando. Y llama para que tú digas la declaración más maravillosa, más grande que tú puedes decir. Dios te llama a que tú afirmes con todas tus fuerzas, con toda tu convicción, y que al igual que Marta y otros más han dicho, hoy tú puedas decir, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La Escritura nos invita, y recuerden que la Escritura es palabra de Dios, y ella nos invita que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hoy, Señor, sí creo en ti. Yo no sé si hoy hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y tú no estás aquí por casualidad. Yo nunca he creído en las casualidades del Señor. El Señor siempre tiene propósito con todo.
Y Dios permitió que tú llegaras hasta aquí con el propósito de escuchar esta palabra y poder confrontarte de que si tú eres capaz de, igual que Marta, decir yo creo, que tú también puedas decir yo también creo. Es un acto de fe, es un acto de obediencia. Yo lo puedo decir desde mire, y estoy quizás de acuerdo con usted. Yo lo puedo hacer desde mi silla y decir yo creo, porque Dios conoce mi corazón. Sí. Pero la Escritura dice que si tú le confiesas delante de los hombres, Él también te confesará delante del Padre. Y Jesús no tuvo vergüenza para estar en una cruz y recibir toda la humillación. ¿Qué vergüenza puedes sentir tú de pararte frente a una congregación y decir a toda boca: yo he creído en aquel que dio su vida para darme salvación y vida eterna? Yo le creo. Pero el problema es la valentía, el coraje, el temor. No lo tenemos. Iglesia, yo he creído. Y cada día le digo, como dijo aquel hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque hay veces donde fallamos y nuestra fe merma. Y yo le pido a Dios por aquellos que en algún momento dijeron creo, pero sus fuerzas han sido debilitadas y ahora están en dudas, incertidumbre. Quizás están en negación porque, como al igual que miren, y santo Dios, Marta esperaba que ni siquiera su hermano hubiese muerto, que Jesús hubiese estado aquí antes. Pero déjeme decirle, Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Siempre se cumple el propósito de lo que Él quiere hacer, y que sea para su gloria y para su honra. ¿Qué quiere decir? Que quizás muchos de ustedes han estado esperando la decisión de Jesús sobre su vida, que Dios le complete una petición de su corazón, que Dios le sane, que Dios trabaje en aquello que usted le ha pedido, pero Dios todavía no lo ha hecho. Y como Dios no lo ha hecho todavía, usted está en rebeldía, usted está con coraje con el Señor y usted está diciendo: pues yo no voy a seguir creyendo en Él. Déjame decirle, Marta creyó aún con su hermano muerto. Aún con su hermano muerto, ella creyó. Y yo creo que es tiempo de que nosotros podamos, como creyentes, decir: Señor, ayuda nuestra vida espiritual para creer siempre en ti. Y si usted nunca la ha confesado como Salvador, yo te animo que hoy sea el día. Vuelvo y digo, no estás por casualidad aquí. Dios espera que tú digas igual que ella: he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos reciben la palabra? Señor, si recibimos la palabra, te pedimos, Señor, que podamos ser hacedores de ella. Y te pido y te ruego Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos, para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes, nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.